a largo plazo en el tratamiento de estos pacientes. De ahí esta diapositiva de cómo vamos a usar la terapia anti-TNF. Lo primero es hacer un diagnóstico cumpliendo los criterios de Nueva York, que los tenemos desde 1984, y en este momento, desde el 2009, tenemos los criterios del grupo ASA para el compromiso de los pacientes que tienen compromiso axial. De ahí que cuando los pacientes con compromiso axial o condilitis anquilosante, de acuerdo a los criterios de Nueva York, falla a este tratamiento estándar. ¿Cuál es el tratamiento estándar? Que al darle 2 antiinflamatorios no esteroideos, cada uno más de 4 semanas en total, haciendo en otros infiltración de esas sacroiliacas que han recibido sulfasalazina o otro metotrexate, que no es obligatorio. Estos pacientes con manifestaciones axiales o con manifestaciones periféricas, que al recibir por 4 semanas los 2 antiinflamatorios no esteroideos o cualquier terapia modificadora tipo sulfasalazina o metotrexate, y continúa con una actividad de la enfermedad más DAI por encima de 4, más la opinión de los expertos, que en este caso cada reumatólogo tenemos que ser experto para el manejo de los pacientes con espondiloartritis, proteína C reactiva elevada, resonancia magnética positiva, examen clínico positivo o progresión radiológica. Esta diapositiva es importante para entonces decidir el uso, la iniciación de la terapia con los anti-TNF. Esta diapositiva, este trabajo que se viene haciendo desde hace 10 años, el grupo ASA cada 2, cada 3 años saca estas recomendaciones, y cada día, como podemos ver, se acorta el periodo en que estos pacientes reciben el tratamiento con terapia física, antiinflamatorio no esteroideo, y ya va en 4 semanas. O sea que si después de 4 semanas que el paciente está con el diagnóstico de espondilitis anquilosante según los criterios de Nueva York, o con el diagnóstico de espondiloartritis axial según los nuevos criterios del grupo ASA, y a las 4 semanas no responde con este tratamiento, más un BASDAI con actividad, proteína C reactiva elevada, o con resonancia magnética positiva, con un examen clínico positivo de acuerdo a un reumatólogo, los pacientes pueden iniciarse la terapia de anti-TNF. Esto abre un gran camino, porque antes no podíamos justificar el uso de los anti-TNF ante un Ministerio de Salud o ante los hospitales o ante nuestros EPS. Ya con estos nuevos criterios y con estas recomendaciones del grupo ASA y EULAR, nosotros podemos iniciar en forma temprana un anti-TNF, una terapia biológica a nuestros pacientes con espondiloartritis, y no esperar 9, 10 años, como nos tocaba antes, esperar que hubieran los cambios radiológicos avanzados para darle terapia. Este mensaje es de gran importancia para nuestra especialidad y para el manejo de nuestros pacientes. Cuando nosotros comparamos el uso de estas terapias tipo infliximab, podemos ver, o etanercept, o adalimumab, o golimumab, vemos que la respuesta a las 24 semanas con anti-TNF, con infliximab, con etanercept, con adalimumab, con golimumab, los pacientes responden con espondilitis anquilosante, con espondiloartritis, responden a estas terapias. Aquí ya dentro de poco estará la columna también de certolizumab, que está ya en vías de aprobación. Esto nos da mayor posibilidad de usar uno u otro de estos anti-TNF de acuerdo a la clasificación, a la identificación de cada paciente. Aquí podemos ver ya la eficacia a largo plazo de estos anti-TNF, en este caso ya a 2 años, infliximab, etanercept, adalimumab. Aquí podemos ver ya a más años, a 7 años, podemos ver ya el infliximab,
cómo después de 7 años de estar utilizándoselo en los pacientes con espondiloclitis, espondilitis anquilosante principalmente, siguen respondiendo a esta terapia con infliximab. Aquí, esta diapositiva es muy importante porque este sería el ideal. Clasificar, escoger los pacientes en esta etapa no radiográfica. O sea que no hay cambios en la radiografía convencional, pero sí hay inflamación clínicamente y hay inflamación en la resonancia magnética. Estos pacientes, cuando se toman en forma que todavía no hay cambios, responden en forma, como podemos ver, al adalimumab, y ya hay estudios, no solo con adalimumab, sino en general con etanercept también, hay estudios también con golimumab y con infliximab, de que los pacientes, el ideal es escoger los pacientes en esta etapa no radiográfica. Ya tenemos entonces evidencia desde el punto de vista de la data basada en evidencia de que estas terapias, escogiendo a los pacientes en esta etapa no radiográfica, van a dar mejor respuesta, y en eso estamos concentrados en los estudios para los próximos años. Aquí tenemos también la eficacia del infliximab en pacientes con compromiso precoz de menos de 3 años, y podemos ver cómo la respuesta es mayor cuando se usa el infliximab. Aquí vemos cambios inflamatorios en la resonancia. Aquí miren, aquí hay cambios inflamatorios en la columna, y cuando damos infliximab y volvemos a las 24 semanas, miren cómo ha desaparecido la inflamación que había, cómo desapareció al recibir el paciente infliximab después de 24 semanas. Aquí vemos pacientes como con infliximab mejoran desde el comienzo a las 24 semanas en la actividad de la resonancia magnética nuclear. Aquí podemos ver cambios en el etanercept, donde hay inflamación. Luego de 6 semanas, cómo va desapareciendo la inflamación. Miren aquí, muy intensa, más blanco en comparación con estas imágenes a las 6 semanas y a las 24 semanas. Aquí vemos entonces, y esto viene desde el 2005, o sea que llevamos más de 8 años, demostrando cómo los procesos inflamatorios que se ven en la resonancia desaparecen con el uso de estas terapias anti-TNF. Aquí podemos ver el uso de adalimumab, el proceso de cómo va antes y después, cómo va desapareciendo la actividad inflamatoria cuando se usa en forma basal. Ven aquí la gran compromiso inflamatorio, y miren cómo desaparece este compromiso inflamatorio en este caso a las 12 semanas con el uso de adalimumab. Aquí podemos ver los cambios radiográficos a los 2 años, como los anti-TNF a los 2 años no inhiben la progresión radiográfica. En cambio, los antiinflamatorios no esteroideos en los primeros 2 años sí inhiben la progresión radiográfica. ¿Qué ha pasado con esto, que fue motivo de preocupación hace unos años? Los trabajos de Desiree Van der Hey en 2008-2009, en ese tiempo nos preocupaba de que los primeros 2 años los anti-TNF no inhibían la progresión radiográfica, pero a medida que han pasado, se está estudiando el seguimiento de estos pacientes a los 5, 6, 7, 8 años, sí se está demostrando que a largo plazo los anti-TNF sí inhiben la progresión radiográfica. Y si lo cogemos a esos pacientes de forma temprana, la inhibición radiográfica va a ser mejor cuando no haya cambios radiológicos, sino solo cambios inflamatorios. Aquí podemos ver el valor predictivo de la respuesta a los anti-TNF. Podemos ver que los pacientes, cuando se toman
comenzando la enfermedad con proteína reactiva elevada, en los primeros años, los pacientes responden a largo plazo mejor que los que ya tienen más de 20 años de enfermedad. Estos tienen más de 20 años, estos tienen más de 10 años. En cambio, los que se toman menos de 5 años, el valor predictivo va a ser un mejor resultado a estas terapias. Aquí podemos ver cuándo se debería continuar o suspender el tratamiento con anti-TNF en pacientes con espondilitis anquilosante. La respuesta debería evaluarse al menos 12 semanas de tratamiento. De ahí que el certolizumab es uno de los anti-TNF que al evaluarlo en las primeras 12 semanas, si los pacientes responden muy bien desde el punto de vista del concepto de costo-efectividad, nos va a ayudar a saber si esos pacientes siguen recibiendo terapias como certolizumab, porque si estos pacientes mejoran en estas primeras 12 semanas, más la opinión de nosotros los reumatólogos, ahí podemos continuar manejando los pacientes, van a continuar recibiendo el anti-TNF, en este caso tener en cuenta uno de los nuevos que se van a utilizar en las espondiloartritis como el certolizumab. Aquí también hay trabajos que demuestran que hay una menor incidencia de bronquitis anterior aguda utilizando anti-TNF. Podemos ver que se ha conseguido esta respuesta, se ha demostrado con infliximab, con estándar C, menor ataques de VIH en comparación con el placebo y con la revisión de la literatura. Importante también que los anti-TNF, cuando los pacientes tienen enfermedad inflamatoria intestinal, al usar anti-TNF vemos que estos procesos inflamatorios disminuyen a nivel de la mucosa intestinal. Aquí podemos ver que los síntomas articulares de la enfermedad de Crohn, también el efecto de estos anti-TNF, en este caso con infliximab, disminuye la ataque o el compromiso de tipo articular. En esta diapositiva podemos ver que en enfermedad de Crohn, el anti-TNF tipo infliximab, adalimumab, se muestra una gran mejoría en comparación con el uso del placebo. En esta diapositiva vemos que estos ataques inflamatorios intestinales de pacientes con anti-TNF, también la incidencia disminuye, y uno de los medicamentos que da mejor resultado en estos ataques inflamatorios intestinales es el infliximab, cuando se compara con el etanercept y cuando se compara con el adalimumab. Aquí la eficacia a largo plazo del anti-TNF en la artritis psoriática se ha demostrado que el infliximab, etanercept, adalimumab también se mantiene en el manejo de la artritis psoriática una respuesta favorable a largo plazo. Esto es simplemente para decir que ahí ya tenemos guías para el manejo de esta artritis psoriática, donde si no hay respuesta a lo tradicional, a las primeras líneas de terapia, los anti-TNF en cada una de ellas responden los pacientes, ya sea que tengan compromiso periférico, o enfermedad cutánea de ungueal, o enfermedad axial, o dactilitis, o entesitis. Podemos ver que también, si no responden a las previas terapias, responden muchos de ellos a los anti-TNF. Cuando analizamos las dosis, vemos que el infliximab en pacientes con espondilitis anquilosante, artritis psoriática, enfermedad inflamatoria intestinal, las dosis que se utilizan son 5 miligramos por kilo de peso en espondilitis anquilosante, en artritis psoriática, enfermedad inflamatoria intestinal, en una aplicación intravenosa que va comenzando luego a las 2 semanas, 6 semanas, y luego el mantenimiento cada 6, 8 semanas. Nuestro grupo del Hospital Militar, junto con Maximovic de Canadá, ha demostrado que muchos pacientes responden a dosis de 3 miligramos por kilo. Etanercept se puede utilizar 25 miligramos 2 veces por semana o 50 miligramos una vez a la semana. Adalimumab 40 miligramos subcutáneos cada 2 semanas, tanto en espondilitis anquilosante, artritis psoriática o enfermedad inflamatoria intestinal.
El golimumab, que es de los nuevos anti-TNF, es efectivo a dosis de 50 miligramos en espondilitis anquilosante, 50 miligramos en artritis psoriática y todavía no se ha ampliado el sistema inflamatorio intestinal. Este producto, el golimumab, se usa cada 4 semanas. Estas dos últimas diapositivas es simplemente para decir que las recomendaciones del manejo de los pacientes con espondiloartritis axial y espondiloartritis periférica, tenemos que esta sería el resumen de las recomendaciones del grupo ASA. ¿Cuál sería la terapia de primera línea? El uso de 2 antiinflamatorios no esteroideos por 4 semanas más terapia física en los pacientes con espondiloartritis axial de acuerdo a los criterios de ASA. De acuerdo a los criterios periféricos de presencia de espondiloartritis axial, sería lo mismo. El uso de 2 antiinflamatorios no esteroideos por 4 semanas más terapia física, y si no hay respuesta a el uso de los 2 antiinflamatorios más terapia física en 4 semanas, quiere decir que se puede empezar a utilizar los anti-TNF tanto en espondiloartritis axial como en espondiloartritis axial con la presencia de compromiso periférico o espondiloartritis axial o periférica sin manifestaciones axiales. Aquí en nuestra data, en nuestra corte, el 25%, casi el 30% de los pacientes de nuestra población tienen espondiloartritis periférica. Esto es un gran avance porque la mayoría de los pacientes en Latinoamérica tienen espondiloartritis periférica. Es una gran población que antes no podíamos tratar a esos pacientes con anti-TNF. Ahora, con los nuevos criterios, nosotros tenemos muchos pacientes con espondiloartritis de reciente comienzo, con artritis psoriática, con artritis reactiva de tipo refractaria, tenemos mucha empezopatía refractaria, y utilizando los nuevos criterios de espondiloartritis periférica podemos utilizar los anti-TNF. Es un gran avance, tanto los nuevos criterios para la parte axial, porque detectamos los pacientes en forma temprana, y es un gran avance detectar a los pacientes con compromiso periférico que abundan a nivel de nuestra Latinoamérica. Esto ha sido un gran regalo para nuestra especialidad y en general para millones de pacientes, ya que las espondiloartritis son 2, 3, 4 veces más frecuentes que la artritis reumatoide. Los pacientes que no responden a los antiinflamatorios no esteroideos por más de 4 semanas, que tienen VASDAI positivo, que le empezamos a dar un agente anti-TNF, llámese adalimumab, etanercept, infliximab, golimumab, o muy pronto también certolizumab. En la parte periférica, en la presencia axial, donde usamos un corticoide, sulfasalacina u otros más que cuando el paciente tiene compromiso periférico, o usamos anti-TNF, adalimumab, etanercept, infliximab, golimumab y pronto certolizumab. O en los pacientes con compromiso periférico usamos una inyección de corticoide local, si es apropiado, o sulfasalacina, donde algunos pacientes con espondiloartritis periférica responden a la sulfasalacina y tenemos que clasificarlo muy bien, pero al no responder, entonces podemos utilizar luego los anti-TNF, como veíamos, que después de 4 semanas, si no hay respuesta, podemos iniciar el uso de anti-TNF. Existe también que si un paciente no responde al primer anti-TNF, podemos usar el segundo y aún podemos usar un tercer anti-TNF. En este momento, en esta siguiente diapositiva, es muy importante estar pendiente de las nuevas terapias. Aquí, en estas nuevas terapias, hay que tener en cuenta que una de las grandes moléculas en lo cual pensamos que tienen mucho futuro es que muchos subgrupos de pacientes que no han respondido a los anti-TNF
podrán responder a la anticuerpos dirigidos contra la interleuquina 6. Muchos responderán al ustekinumab, que por su mecanismo de acción, actuando a nivel de interleuquina 23, interleuquina 12, creemos que va a ser una de las grandes moléculas de gran ayuda dentro de poco. Lo mismo que el secukinumab, que por su mecanismo de acción a nivel de la interleuquina 17, muchos pacientes que no respondan a los anti-TNF van a utilizar estas nuevas moléculas tanto en forma de primera línea o de segunda línea de anti-TNF. O sea que aquí tenemos un gran futuro en estas moléculas también, que nos van a ayudar a los pacientes, a muchos pacientes que no responden a los anti-TNF. Otros pacientes con compromiso periférico ya se ha demostrado que responden a la combinación de antibióticos. Para nosotros esto es de gran importancia por los países latinoamericanos, donde tenemos muchas alternativas que al combinar, por ejemplo, doxiciclina con rifampicina o acitromicina con rifampicina, muchos pacientes pueden responder como ya hay trabajos que demuestran esto. Recordar también que se han utilizado medicamentos como el rituximab, moléculas como el rituximab, abatacept, anakinra, pero estos no han mostrado eficacia, lo mismo que los IMAN convencionales, como el metotrexate, como otros, como la hidroxicloroquina, no han mostrado efecto en los pacientes con espondiloartritis. Y aquí que esta diapositiva, con esta información, nos abre nos llena de esperanza, nos llena de posibilidades, porque tenemos muchos pacientes que no responden a los anti-TNF. Mensaje muy importante es que con los nuevos criterios, pacientes con dolor lumbar inflamatorio, que no hay cambio radiográfico, que cumplen los criterios del grupo ASAS, espondiloartritis axial. Esos pacientes que no han habido cambio radiográfico, pero que no responden a la terapia física, que no responden a los antiinflamatorios no esteroideos, el 50% de esa población van a necesitar anti-TNF para comenzar y van a necesitar estas nuevas moléculas. Como pueden ustedes imaginarse, en Estados Unidos el 5 o 6% de la población tiene dolor lumbar y puede llegar a ser inflamatorio. Se podrán imaginar la gran ventana de oportunidad que tenemos los reumatólogos para tratar millones de pacientes alrededor del mundo, donde los cuales a muchos de ellos se les hace cirugía innecesarias, y donde nosotros con estos conocimientos que son clínicos, porque los criterios periféricos son clínicos, no necesitamos ningún examen para decir que este paciente tiene una espondiloartritis tipo periférica. Se necesita que tenga o artritis, o entesitis, o dactilitis. Se necesita que tenga un dolor lumbar inflamatorio, que lo podemos definir clínicamente. Y la conferencia que nos dictó en forma brillante, sí, el doctor Villota, esto es otra parte importante. El uso de la ultrasonografía, que es de bajo costo, nos va a ayudar, y yo sí creo que puede llegar a ser va a ser una especie de biomarcador. Entonces nosotros en Latinoamérica tenemos muchas ventajas al utilizar la ultrasonografía, al utilizar criterios clínicos que son solo clínicos. No necesitamos hacer ni resonancia ni nada, ni radiografía, ni nada. Nosotros en el Hospital Militar, en nuestro grupo, es el grupo número 1 en este momento de espondiloartritis en toda Latinoamérica, por las publicaciones que estamos haciendo en los últimos 5 o 10 años. Nosotros estamos tratando también de hacer un algoritmo, no usando resonancia magnética, como el doctor John Antonio Wilson Bautista Consuelo Romero, sino usando gammagrafía ósea, que es de las herramientas que se utilizan alrededor del mundo, pero que no tienen todavía una ubicación tal en las espondiloartritis, y que nosotros creemos que sí la tiene, lo mismo que creemos que la tiene la ultrasonografía. Y ahí que este tema es una gran oportunidad para
Latinoamérica de sobresalir y ser uno de los grandes grupos, de los grandes países liderando este tema, no solo en Latinoamérica, sino ya de uno de los grandes grupos, y nos hemos propuesto y ya lo estamos consiguiendo, y en gran parte lo hemos conseguido en los últimos 20 años, sobre el tema de las espondiloartritis. De ahí que el mensaje para terminar es que si hacemos un diagnóstico temprano, tenemos que entrenarnos con esos nuevos criterios. Nosotros le vamos a ofrecer a los pacientes una mejor calidad de vida, y yo creo que desde el punto de vista de costo-efectividad todos vamos a ganar. Muchas gracias. Bueno, unos anuncios antes de seguir adelante. Primero que todo, tenemos unos minutos para hacer preguntas y respuestas. Por lo tanto, invitamos al doctor Elías, al doctor Rafael Valle, al doctor Villota, subir acá a la mesa. Segundo, invitarlos para que se inscriban los que estén interesados en el taller que vamos a realizar esta tarde de manera simultánea entre 4 y 6 de la tarde, sobre diagnóstico orientado por signos y síntomas de enfermedades reumáticas. Esta inscripción la pueden hacer en la oficina donde se inscriben. Y recordarles que al final de la tarde vamos a tener un cóctel inaugural entre las 6 y 7 y media de la noche, 6 y 7 de la noche, después de la última conferencia. Entonces lo dejo con el doctor Carlos Roca para que modere el panel de preguntas y respuestas que tenemos. Señores conferencistas, por favor, a la mesa. Bueno, aquí lo tenemos a vuestra disposición. Las preguntas pueden hacerse por escrito o se les puede llevar hasta sus puestos el micrófono. Levantó la mano el doctor Iglesias. Bueno, quiero felicitar a los 3 expositores por las 3 magníficas conferencias. Pero quiero preguntarle al doctor Valle una inquietud de su conferencia excelente sobre el uso de los 2 antiinflamatorios en los pacientes, si hay que mezclar 2 antiinflamatorios o es un antiinflamatorio y luego el otro antiinflamatorio. Segundo, diagnóstico